Alex, es mi jefa. ¿Qué pasó? Pues denme chance. Dice, por eso me voy. Quiero grabar aquí. Ay, no, no. Aquí estoy. Órale. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Dile, sigue abierto el sistema de internet. Sigue abierto el sistema. Oye, pues qué padre, ¿no? Y luego, ¿cómo le hiciste para entrar? ¿Sí? Yo te había dicho que no me gustas. Te dije que era para eso. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Si son tan amables, diputados.
Informe la Secretaría el resultado del cómputo de votación. ¿Cómo está esperando? Siempre hay que cerrarla. Hay como 4 que están votando, ¿no? ¿Espera? Informe. ¿Ya lo cierro? Dile además a Wendy que se va a cerrar. Lo dijimos que no podría. Háganse. Háganse. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado presidente, se emitieron 410 en pro, 0 en contra, perdón, 1 en contra y 17 abstenciones. Aprobado por 410 votos a favor en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Está a discusión en lo particular. Tiene la palabra la diputada Mónica Almeida López del Grupo Parlamentario del PRD para presentar reserva al artículo número 8. Hasta por 5 minutos. Hola. No lo veo. Muchas gracias, con la venia de la presidencia. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, establece en su artículo 8 que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de este nuevo organismo se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta determinación está justificada en los considerandos del dictamen debido a que se decide establecer un régimen de excepción a estos trabajadores. No obstante, no se justifica en el cuerpo del dictamen a qué se debe la excepcionalidad del trabajo que desempeñarán los servidores públicos al servicio de esta instancia de conciliación y registro. El apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria están reservados para los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, es decir, es una definición restringida para lo que la propia Carta Magna define como estos poderes, o sea, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Permítame, diputada, ruego a la Asamblea atención a la oradora. Hay murmullo en la sala y no se escucha la intervención. Hago una moción de orden. Muchas gracias, señor presidente. El Centro Federal de Conciliación y Registro no forma parte de esos poderes por ser un organismo descentralizado, según lo define la Constitución en el propio artículo 123, apartado A, fracción 20ª. Los trabajadores de los organismos que, siendo públicos, no rigen sus condiciones laborales por el apartado B son diversos. El IMSS, que es el contrato colectivo más grande del país, la UNAM, la UAM, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros, son entes públicos que, pese a su naturaleza diversa y sus labores excepcionales, se rigen por el apartado A y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Y esto es así por determinación de ley y por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la jurisprudencia 1/96 determinó que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.
Pero además resulta notoriamente contradictorio que en el nuevo organismo no se respete el mandato constitucional que otorga a los trabajadores el derecho de acudir a la conciliación previa a los juicios, que otorga certeza y certidumbre a la libertad sindical y que autentifica la contratación colectiva. Recordemos que aunque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución ya citada, fue reformada recientemente mediante un decreto publicado el 1 de mayo del 2019, erradicando trabas que desde la ley habían impedido la libre democratización de los trabajadores al servicio del Estado en el tema de la libre sindicalización. Al eliminar la prohibición de constituir más de un sindicato en cada dependencia del poder público y eliminando el monopolio sindical de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado como federación única, se mantiene un sistema de justicia laboral similar al de las juntas de conciliación y arbitraje, que es de lo que se ha estado tratando la reforma constitucional y legal en la materia de justicia laboral. Las condiciones generales de trabajo, que no contratos colectivos, carecen de la bilateralidad y las garantías de las que ya gozan los trabajadores del apartado A. Dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución, en su artículo 87, que las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente a la solicitud de este, y se revisarán cada 3 años. Y aquí, compañeros diputados, estamos dándonos cuenta de un contrasentido que tiene el propio dictamen al establecer un organismo que velará por la conciliación laboral, la libertad sindical y la autentificación de la contratación colectiva de las organizaciones de los trabajadores, menos de los propios. Por eso, en esta reserva proponemos que se enmiende tal contradicción, estableciendo que en este organismo descentralizado las relaciones laborales se rijan, como debe ser, por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal de Trabajo. Es cuanto, y muchas gracias por su atención y el ruido. Gracias, diputada. Consulte a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, diputado presidente. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo reservado en términos del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo, para proceder a la votación nominal del artículo en términos del dictamen. Saludamos la presencia de estudiantes de excelencia académica, becarios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, invitados por las diputadas por el Estado de Hidalgo, María Maribel Solís Barrera y Lidia García Anaya, e Isabel Alfaro Morales. Sean bienvenidos.
¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Si son tan amables, diputados. Está abierto el sistema.